Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante. He aprendido a usarla y ya no hay problema que frente me haga, que venga contra mí, que seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella me ha abierto un camino llena de fe. Ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creer y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calla. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Ella me ha abierto al lado, dame favor. Ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria porque hablo el lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Así le doy gracias a Dios por este hermoso privilegio. Le voy a pedir que por favor abran sus sagradas escrituras. Vamos a estar leyendo en la epístola hacia los Filipenses, su capítulo 1, verso 12, 13 y 14. Aleluya. Así lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Vamos a estar considerando estos versos bajo el tema "No te preocupes por la amenaza". Vamos a estar hablando, ¿cuál era el tema? No te preocupes por la amenaza. Aleluya. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo
Era un gran hombre de Dios. Cuando nosotros indagamos acerca de quién Él era antes de llegar a los pies de Cristo, nosotros podemos aprender un poco de Él en el libro de los Hechos. Aprendemos que iba por el nombre Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocen sobre el testimonio de Saulo? Saulo era conocido como el perseguidor de la iglesia. Él se ocupaba en asegurarse de perseguir a la iglesia. Él tenía cartas, llevaba cartas de autoridad dándole permiso para poder perseguir, para poder ir detrás de todos los creyentes que creían en el Señor con el fin de llevárselos encarcelados. Pero nosotros conocemos que detrás de esto no era el hombre, sino que él se había prestado para ser un vaso del enemigo. El que iba detrás de él, el que lo influencia a él, era el mismo diablo, que tiene el mismo propósito de siempre, de matar, de destruir a todo aquel que cree en el Señor, para que no pueda obtener el fin, la cual es la salvación de su alma, la cual es la vida eterna, de poder gozar de las riquezas con nuestro Señor, porque Él ya no tiene esperanza. Su fin es la condenación eterna. Y su plan es llevarse a los que pueda, los más que pueda, para que no vayan hacia el cielo, a donde habita Cristo. Aquí vemos en el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta específicamente hacia los santos. Levante la mano donde están los santos. Amén. Los santos no son los perfectos, los que no tienen ningún pecado, porque el que dice que no haya pecado hacia Dios mentiroso. Cuando dice aquí hacia los santos, se refiere a los que han sido santificados por la sangre de Cristo, los que han sido separados, los que se han consagrado únicamente y especialmente para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué curioso que antes Pablo, o mejor dicho, Saulo de Tarso se estaba dejando usar como un vaso del enemigo, pero ahora aquí nosotros vemos un cambio. Ahora vemos que Saulo de Tarso va por el nombre Pablo y ya no es un instrumento del diablo, sino que ahora es un instrumento de Dios. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros vamos al libro de Hechos, él se había encontrado con Jesucristo mismo. Cristo se le representa a él en una forma maravillosa y él dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿qué quieres tú que yo haga? Él pensaba que estaba en lo correcto, persiguiendo a la iglesia, celoso de la ley. Pero Cristo tenía un plan para esa vida. El hecho, si alguna visita está aquí en medio de nosotros, no es por casualidad que tú estás en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo que te trajo. Y el hecho que tú estás aquí es para que tú escuches la palabra del Señor, para que tú puedas escuchar a Cristo, el único que puede darte la salvación. Así como se le presentó a Saulo de Tarso, Él se presenta ante tu vida a través de la palabra. Y Él te quiere decir: también quiero que tú seas parte de los santos. También quiero que tú recibas esta palabra. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, eran esclavos del diablo, pero más ahora son siervos de Jesucristo. Estaban prestos a hacer el servicio del Señor. Pero ¿qué sucede? Cuando uno comienza aplicando esto a nosotros, cuando uno comienza a caminar con el Señor, uno tiene ese primer amor. Uno viene a buscar del Señor. Uno indaga en la palabra.
Uno hace lo que pueda con la fuerza que Dios le da para acercarse más hacia Él. Pero ¿qué también comienzan? Comienzan las amenazas. Comienzan los ataques del diablo, que el Señor los reprenda. Antes, cuando estábamos en el mundo, estaban las amenazas, pero no nos preocupábamos. Ahora que estamos en los pies del Señor, el enemigo lucha para destruirte. El enemigo lucha para ganar tu alma de vuelta. Amenaza tu vida. Amenaza tus pensamientos. Te tilda. Pero lo que él no sabe es que él puede amenazar todo lo que él puede, pero él no puede tocar tu alma. Él puede amenazarte de diferentes maneras, pero no puede tocar tu alma. En el versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esta carta lo había escrito dirigido hacia los creyentes que se encontraba en Filipo. Por eso dice Filipenses, hacia los filipenses. Y cada vez que él se recordaba de esta iglesia, le daba gracias a Dios por ellos. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? Y la palabra misma nos da la respuesta en el versículo 5 y dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora yo le pregunto, ¿se recuerda usted cuando Cristo llegó a su vida? ¿Se recuerda hace cuántos años? Tal vez el año pasado, 2 años, 15 años, 30 años. No voy a decir 100 porque nadie tiene más de 100 años aquí. Pero ¿hace usted memoria en ese momento tan especial? Cuando usted abrió su corazón y permitió que Cristo entrara. Dios usó a un vaso para poder llevarle esa palabra. Por esa palabra, por ese vaso útil que se prestó, es que usted y yo estamos en este lugar. Yo crecí en el Evangelio, pero me aparté. Pero hubo una iglesia que se preocupó en clamar por mi alma. Hubo una iglesia que se preocupó en hablarme de la palabra del Señor. Cuando yo no quería escuchar, Dios insistía a través de sus vasos útiles en hablarme del Señor. Cristo te ama, Cristo te llama, Cristo sigue llamando por tu alma. Esas palabras no son en vano. Iglesia, tenemos un trabajo que hacer. Cristo nos dio la gran encomienda, esta gran comisión: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Ese trabajo no es en vano. Desde la pandemia, lastimosamente, la iglesia se ha acomodado. Ya no salimos tan frecuentemente. Esta palabra primeramente es para mí. Yo no puedo darla antes de yo tomarla para mí. Porque cuando yo escudriño la palabra, Dios me habla a mí primero. Y Dios me decía: ya no salimos como antes. Ya no le hablamos a las almas como antes. Ya no está esa preocupación por las almas como antes. Porque el enemigo anda amenazando. Está tratando de que nosotros quitemos nuestra mirada de Cristo y empecemos a enfocarnos en lo que está aconteciendo alrededor. Esta iglesia se preocupaba desde el principio en ganar almas para Cristo. En este caminar, desde que nosotros hemos llegado a los pies del Señor, usted no puede mentir en decir: todos los que hemos comenzado estamos aquí. Se han ido varios de las filas del Evangelio.
Pero ¿qué debe de producir eso en nosotros? Un desánimo. Si usted va a la izquierda y la derecha, el enemigo lo que le va a decir, no llegan. ¿Para qué llegaste tú? ¿Para qué estás aquí si no están? ¿Para qué vigilas si no llegan? ¿Para qué te levantas a un retiro si no hay pueblo que respalda? Pero por la palabra hay un remanente fiel. Y por ese remanente fiel es que Cristo responde. No mires a la izquierda ni la derecha. Mira hacia lo blanco, prosigue hacia donde está Cristo, camina hacia la meta final. Nuestra esperanza viva es llegar a donde está Cristo. No escuches a la amenaza, no te desenfoques, camina, corre, gatea, arrástrate, lo que sea, pero llega a donde está Cristo y no permitas que nadie te robe la salvación. Desde el principio se preocupaban en tener eso en comunión. Se preocupaban por el evangelio. Se preocupaban por anunciar las buenas nuevas. Se preocupaban en lo importante. ¿Y cuál es lo más importante? Primordialmente la salvación de nuestra alma. Deja de velar por la viña del otro y vela por tu propia viña. Dios le dijo a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y la tercera vez le dijo: te ordeno, esfuérzate y sé valiente. Porque estaban a punto de conquistar la tierra prometida, pero no le iba a ser fácil. Iglesia, estamos a punto de poder conquistar el reino de los cielos, de poder ir a la patria celestial, pero esfuérzate y sé valiente. ¿Quieres ser un valiente? Solo los valientes pueden arrebatar los cielos. Solo los valientes pueden obtener las bendiciones de parte de Dios. Jacob luchó con el ángel, él persistió, él estaba ahí insistente: no te vayas sin mi bendición, no te vayas sin mi bendición. Pueblo, pelea, lucha en contra de las amenazas, porque Cristo está ahí para ayudarte. No permitas que lo que esté aconteciendo alrededor tuyo robe tu paz. Porque la paz que el Señor da no es nada comparado a lo que tal vez el mundo quiera ofrecerte. Es una paz fingida. El apóstol Pablo estaba agradecido por ellos, por el ejemplo que daban. Si seguimos leyendo, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuál es el acto más grande de amor que un ser humano puede hacer por otro ser humano? Orar por él, interceder por él. Pablo estaba orando por esta iglesia. Y en su oración, en su intercesión, agradecido con Dios, oraba para que se mantuviera. Oraba para que no se deslizara, que no se desembocara. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? En vez de estar escuchando las amenazas: mi hermano no llega a la iglesia, tenemos que orar por ellos. Señor, ayúdalos. Ayúdalos a llegar. Pon en ellos ese amor. Y ayúdame a mí a no descuidarme, porque yo quiero llegar a donde tú estás. Pero le pregunto: ¿a dónde se encontraba Pablo? Esta carta era para los Filipos, pero Pablo se encontraba
en la prisión. La carta hacia los filipenses era considerada como una de las cartas de las prisiones. No es que el apóstol Pablo estaba sentado en su casa escribiendo. Él estaba en la cárcel. Y le pregunto yo, ¿cómo son las condiciones de una cárcel? ¿Tiene sus comodidades? ¿Tiene lo que necesita? Si usted se imagina, las cárceles de hoy no son igual como las cárceles de en ese tiempo. Pero ¿cómo estaba Pablo? Le daban lo más mínimo. Encarcelado, en oscuridad, debajo de la tierra. Sus necesidades lo tenía que hacer en el mismo lugar. El que antes amenazaba y respiraba amenazas, ahora estaba siendo amenazado por el mismo diablo. Pero donde el diablo siempre se equivoca es que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios creador de los cielos y la tierra, creador y conocedor de tu alma. ¿Conocía Dios la situación de Pablo? Lo sabía. El versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo estaba en la cárcel? Por predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el diablo nos amenaza? Por predicar la palabra de Dios. Por vivir para Dios, por tomar esa decisión en ser diferente, por tomar esa decisión en ser la luz en medio de las tinieblas, por tomar la decisión por ser la sal que preserva este mundo ante un mundo maligno, por decidir ser diferente. Por eso te amenaza. La vida que llevábamos antes no teníamos esperanza, pero el momento que Cristo llegó, el momento que abrimos nuestro corazón, ahora tenemos una esperanza viva. Ahora somos hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie te puede tocar. Todas las cosas que suceden para los que aman a Dios, ¿para qué es, pueblo? Obra para bien, para que el nombre de Dios sea glorificado. Si no hay enfermedad, no conocemos o no reconocemos a un Dios sanador. Si no hay dificultad, no reconocemos a Dios como el hacedor de lo imposible. Si no hay momentos en donde nuestra fuerza no alcanza, no aprendemos de que en Dios está la fuerza. Dios permite las situaciones para el avance de su evangelio. Pablo se encontraba en la prisión. Pero le pregunto, ¿estaba llorando? ¿Estaba llorando en un rincón? A gritos, tal vez gimiendo ante la presencia del Señor que le ayudara. Pero se estaba quejando. Señor, desde que yo me convertí me vino esto, esto y esto. Y eso no es lo que yo pensaba. Pero Dios, ¿a dónde lo dejamos? Cuando nuestra respuesta debería de ser: Señor, en las luchas y en las pruebas, pero la iglesia sigue caminando, porque Cristo es la roca, porque Cristo es el fundamento, porque Dios va delante de su pueblo como poderoso gigante. Todo lo que acontece en nuestras vidas es para que el evangelio se expanda. En vez de estar quejándonos y llorándonos y lamentándonos,
debemos de estar gozosos, dándole gracias a Dios, diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me hace falta que tú me quieres enseñar a través de esta situación? ¿En qué estoy flaqueando? Todos nosotros somos pecadores. Nadie es perfecto. El único perfecto es Cristo. Si fuéramos perfectos, no hubiera necesidad que Cristo muriera y resucitara. Pero como somos imperfectos, Dios mandó a Jesucristo a que muriera por amor a nuestras vidas y resucitara. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El problema que ha llegado a su vida como resultado de una obediencia a Dios, esa prueba, esa angustia, no es para que nosotros nos andemos quejando con nuestros hermanos. En vez de agarrar el teléfono para pasar 3 horas quejándonos de esto, de lo otro, que no me alcanza, que tengo necesidad, que no sé qué hacer, que ya estoy hasta aquí arriba porque no hay la solución. Debemos de pasar 3 horas ante la presencia del Señor en decirle: gracias, gracias por lo que ha venido a mi vida, porque ahora te voy a conocer en una luz diferente, ahora te voy a conocer en una perspectiva diferente. La prisión que ha llegado a mi alma, que yo pienso es una prisión, en verdad es una oportunidad para yo acercarme más a ti. Es una oportunidad para yo conocerte aún más. Es una oportunidad para que mi dependencia en ti crezca. Cristo es el Salvador del mundo. Y Pablo reconocía eso, que aunque él estaba en la prisión, su situación era una puerta para que pudieran hablar de Cristo. Tu problema es para que tú le presentes a los demás: estoy en una escasez, pero tengo un Dios que provee. Estoy bajo una enfermedad, pero tengo un Dios que sana. Estoy en un momento de desánimo, pero tengo un Dios que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Y yo te invito a que lo conozcas conmigo. ¿Cuántos adoran al Dios vivo? ¿Cuántos le dan la honra y la gloria? Que nuestro Dios no es un Dios de palo, no es un Dios de madera, es un Dios vivo, un Dios poderoso. Cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo, Timoteo era un pastor joven. Pablo era su padre espiritual. Y una de las cosas que Pablo le decía a Timoteo es que predicara la palabra. Viniera lo que viniera, que predicara la palabra, que aprendiera a sufrir por la causa de Cristo. Porque el caminar con Cristo, esto es en serio, no es un juego, no es un traje que un día lo podemos poner y al salir de la puerta nos quitamos el traje. Esto es por dentro y lo que tenemos por dentro se refleja por fuera. Pero algo que me llamaba la atención es que Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, la palabra no está presa. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios no está presa. Este año no va a ser fácil. No ha sido fácil. Estamos viendo muchas cosas. La palabra se está cumpliendo, pero la iglesia no tiene razón por qué preocuparse por esa amenaza del diablo. Pablo no se preocupó y hasta le aconseja a la iglesia de Filipenses: no se preocupen. Todo está bien.
Han escuchado que yo estoy en la cárcel, pero no se preocupen, sigan en ese mismo fervor, sigan en ese mismo amor, sigan en esa misma comunión con el Padre, sigan predicando el Evangelio, sigan haciendo como hasta aquí lo han hecho, por amor y misericordia de Dios. Y yo voy a seguir orando, yo voy a seguir persiguiendo, perseverando, aunque yo esté aquí en la cárcel. La situación no define mi relación con Dios. Otra vez, mi situación no define mi relación con Dios. Solamente porque la circunstancia se ha vuelto alto. Cuando los jóvenes hebreos fueron metidos en ese horno, ellos no dejaron de servir al Señor. Aún más decían, Dios nos va a sacar de aquí. Y fueron y aumentaron el fuego 7 veces más. Aunque el problema se aumente 7 veces más, ese mismo varón, ese cuarto varón que estaba en el horno de fuego, está contigo. Cristo está contigo. Cristo te va a ayudar. No te preocupes por la amenaza del diablo. Preocúpate de lo más importante, la salvación de tu alma. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué aprendemos de esta iglesia? Mi situación va a ayudar a que otros cobren ánimo en el Señor. ¿Por qué? Porque me ven a mí, no. Porque ven a Cristo en mí. Así como Dios ha ayudado a muchos hombres y mujeres en la palabra del Señor, ese testimonio de confianza va a infundir aliento en los demás. Hay que recobrar fuerzas en el Señor. No te preocupes del que está a tu lado, si viene o no viene. Preocúpate en buscar a Cristo y lo demás Dios lo va a hacer. Así que no nos preocupemos por la amenaza, preocupémonos por nuestra salvación. Amén.